Dejamos las pasturas para introducirnos en un tema más que importante: cómo conservar nuestro suelo, junto a un especialista, el ingeniero Guillermo Herster. Guillermo, qué placer verte nuevamente aquí en Roldán, provincia de Santa Fe, en este INTA que está muy sobre la Ruta 9. Bien, muy bien, viendo cómo seguimos con esta campaña que tiene características realmente muy particulares. Bueno, especialista en suelo, podemos hablar también de un proyecto muy importante que está llevando adelante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, por donde ustedes quieran. De la parte de suelos podemos hacer un comentario referido a qué es lo que está pasando con el tema de la compactación, con el tema del agua en el suelo, con el tema de los consumos de los cultivos y cómo deberíamos manejarlo para evitar los problemas que están sucediendo en muchas áreas. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, básicamente desde el punto de vista productivo, sabemos que en el área gran parte está destinado a agricultura. Esto está asociado muy al régimen de tenencia de la tierra, donde el 60 o 70% de los campos son trabajados bajo alguna forma de arrendamiento. Normalmente son contratos a muy corto plazo y que habitualmente se fijan en quintales de soja. Esto en cierta manera condiciona al productor a hacer solamente soja. Esta última campaña, afortunadamente las medidas del gobierno, unas simples medidas de reducción de aranceles de exportación en trigo y maíz, han impactado fuertemente en el sistema de producción, donde se ha habido un incremento notorio de la superficie de gramíneas, que es lo que nosotros pregonamos. La temática asociada al monocultivo de soja, que ocupa más del 80% del área, básicamente está ligada a varios aspectos. Por un lado, a un único sistema productivo, donde habitualmente el suelo está descubierto gran parte del año, 6 meses al año. Durante ese periodo, tradicionalmente, el productor controla las malezas por medios químicos para mantener la siembra directa. La siembra directa es una técnica realmente muy eficaz que nos ayuda a conservar los suelos. El tema que con el monocultivo de soja, con un único sistema productivo que se extiende prácticamente en más de 15 millones de hectáreas en la región central de nuestro país, empiezan a aparecer problemas asociados al ascenso de napas, cosa que se ve agravada por un periodo húmedo donde tenemos intensas precipitaciones, que hasta hace muy poco se discutía si realmente teníamos un problema de cambio climático o estábamos en un ciclo húmedo. Hoy prácticamente no se discute el hecho de que estamos frente a un cambio climático. Te decía que una de las externalidades de este sistema donde predomina el monocultivo de soja se debe al hecho básicamente de que es un único cultivo que se realiza todos los años en gran parte del territorio, muy ligado al régimen de tenencia de la tierra, ya que los contratos de alquiler se fijan en soja. Sabemos que la soja es un cultivo de verano, se siembra en octubre, noviembre, se cosecha habitualmente en marzo de abril. El resto del año el suelo está completamente descubierto de cultivos, donde más del 60-70% del área se realiza bajo contratos de arrendamiento. Son contratos que habitualmente se fijan a un año o dos. La moneda que se paga es habitualmente en soja, en quintales de soja. Hace que muchos productores, el hecho de no tener un horizonte a mediano plazo de producción, obviamente se deciden por este cultivo. Aparte es un cultivo que tiene una cierta seguridad de producción, una cierta simplificación del sistema, cosa que no es bueno desde el punto de vista ecológico, ni biológico, ni ambiental, pero sí es fácil. Entonces es como que muchos productores se vuelcan a este único cultivo. Si vos tenés que pagar 16 quintales de soja, es muy difícil que pienses en hacer un maíz. Ya por diferencia de precio de un producto con el otro o alguna variación de la producción, podés tener problemas para pagar el alquiler. Este único cultivo, el hecho de que está gran parte del año el suelo descubierto, donde prácticamente se realizan controles de maleza por métodos químicos y normalmente con productos, casi siempre el mismo producto, ligado al glifosato o mezcla de glifosato, genera, por un lado, aparición de malezas resistentes, problemas de degradación y erosión. Normalmente el cultivo de soja aporta muy poca materia orgánica, los suelos van perdiendo su porosidad, problemas de compactación crecientes y el hecho de tener un único cultivo que consume aproximadamente 500-600 milímetros de agua en el ciclo,
y en el tiempo que no hay cultivo se evapora aproximadamente 200 milímetros. Esto va a depender mucho del año, de las condiciones ambientales. Tenemos un exceso de agua en años húmedos, donde no están lloviendo 1.100, 1.200, 1.300 milímetros, de 200 o 300 milímetros de agua. Parte de estos milímetros de agua van a los acuíferos subterráneos, a los que nosotros conocemos habitualmente como napas, y en zonas planas, no es nuestro problema concretamente aquí en Roldán, no es un problema generalizado en Roldán, pero en zonas con relieve muy plano o relieve deprimido, se empieza a ver un ascenso de napas que en muchas áreas están afectando seriamente la producción porque están provocando inclusive anegamientos. O sea, que la napa esté alta cuando está a 2 metros de profundidad es muy bueno porque los cultivos llegan a tomar agua de la napa, pero cuando pasa a estar a 1 metro es una situación de un riesgo productivo tremendo porque ante cualquier lluvia importante sube la napa y no se puede ingresar y aparte se produce la muerte del cultivo por asfixia de las raíces. Lo que nosotros estamos tratando de proponer desde INTA ante esta problemática y que lo venimos proponiendo desde siempre por el tema de la degradación de los suelos es que estimular a los productores a que siembren, roten con pasturas si pueden hacerlo, y si son productores exclusivamente agrícolas, al menos que roten con otros cultivos, intensificando la rotación, haciendo más de un cultivo por año. Hay rotaciones, por ejemplo, trigo, soja, cultivo de cobertura, maíz, que funcionan muy bien. La inclusión de los cultivos de cobertura permiten, por un lado, aportar, como bien lo dice su nombre, cobertura al suelo, materia orgánica y fomentar el consumo de agua. Y tenemos datos inclusive que con cultivos de cobertura se logra deprimir la napa 50 centímetros. 50 centímetros, cuando vos tenés la napa a 1 metro, muchas veces es la diferencia entre producir y no producir. O sea, nosotros tenemos que tratar de manejar un equilibrio, digamos, desde el punto de vista económico, social y productivo. Además de esto, sabemos que el hecho de hacer un único cultivo, con un control de malezas en forma continua durante el invierno, con barbechos químicos, cuando no hay nada, no suena algo ambientalmente muy deseado. Y bueno, desde INTA estamos tratando de fomentar lo que constituye las buenas prácticas agrícolas, donde se pretende manejar, digamos, tratar de manejar las malezas mediante la competencia de cultivos de invierno. Estos cultivos de invierno, a su vez, contribuyen, por ejemplo, un cultivo de invierno como trigo, como la avena, como la cebada, contribuyen a regenerar la porosidad del suelo porque tienen raíces que lo exploran muy en profundidad, evitando la compactación de la maquinaria y mejorar de esta manera el sistema para todos. Realmente escuchándote es muy preocupante el tema bueno, de las napas que han subido y demás. Ahora, yo insisto en esto de la capacitación de los productores. ¿Deberían unirse más? ¿Deberían pedir más capacitación? ¿O qué es lo que pasa que no hemos hecho caso para que esto no ocurriera? Porque es muy preocupante lo que acabas de decir. No es un problema de información. En general, el productor conoce muy bien las ventajas. El tema que las condiciones contractuales yo creo que es la gran limitante y el gran factor que está haciendo ruido. Hacer un maíz, si vos no sabés si el año que viene vas a tener el contrato, o fertilizarlo adecuadamente. El otro aspecto es la fertilización. Cuando cada vez que se venden granos, que los granos salen del campo, con los granos se van nutrientes. Y habitualmente el productor realiza una fertilización mínima como para no afectar el sistema, como para no afectar el cultivo. Pero estamos consumiendo nutrientes del suelo, estos nutrientes cada vez son menos y estamos entrando en una situación donde dependemos de la fertilización para producir. Se nos termina el programa de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad. Para comunicarte con nosotros, a nuestra producción, los teléfonos figuran en pantalla. Me querés escribir info@tecnologiaruraltv.com.ar y recordá que podés visitar nuestro Face. Vas a encontrar cargada esta nota y todas las notas de interés. Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.